lo que vamos a decir, lo que ha permitido que interactuemos con los colegas de biología, y no solo con los colegas de biología, sino que también con los de física, a nuestro centro, ha sido el desarrollo consistente de la teoría de sistemas abiertos. La historia de esto comenzó con trabajos en biología de von Bertalanffy de los años 40, 50, en que él comenzó a estudiar los intercambios que se daban a nivel de la célula con el medio ambiente. Pero el desarrollo más explosivo se produjo después con los trabajos de James y Cummings sobre teoría de la radiación, que permitieron entonces hacer la teoría del láser. El primer modelo de radiación cuántica se produjo con James y Cummings, y a partir de ahí hubo una serie de trabajos de físicos que comenzaron a investigar los sistemas cuánticos abiertos. Entonces, la parte del trabajo que nosotros hemos venido realizando con el centro nuestro ha sido ir dándole cierta consistencia a la teoría de sistemas dinámicos abiertos, incorporando herramientas que provienen del análisis funcional, de la teoría de probabilidades y de muchas partes. Recientemente, la teoría de sistemas abiertos ha invadido también la propia lógica formal. Están los trabajos de Carlo Cellucci, quien ha investigado las lógicas en las cuales los sistemas básicos de axiomas pueden ser modificados por interrelación con bases de datos que constituyen, por así decirlo, el ambiente. Es decir, lo que vamos a ver es cómo uno estudia una parte de la naturaleza que vamos a llamar el pequeño sistema, es aquella parte que nosotros queremos conocer y por lo tanto para conocerla tenemos que transformarla. Si no hay transformación de la naturaleza, no hay conocimiento posible. Entonces, nos concentramos en una parte de la naturaleza que queremos transformar y ahí tenemos nuestros observables, pero no la podemos aislar del medio. Es decir, todas las partes de la naturaleza están entrelazadas, interactuando entre sí. De modo que si yo voy a querer conocer un determinado objeto, por ejemplo, por ahí tengo después les puedo mostrar unos slides donde aparecen, qué sé yo, un pez es un sistema abierto. Una célula es un sistema abierto. Es decir, nunca yo puedo aislar completamente un sistema. Desde ese punto de vista, el paradigma de la mecánica de Newton es una abstracción y eso lo fuimos aprendiendo, ¿no es cierto?, a partir de la física, dolorosamente incluso, porque hubo fracturas de la mecánica de Newton y hubo que empezar a rehacer las cosas. Además están los cambios de escala. Bueno, pero entonces no podemos nosotros pensar que vamos a poder estudiar una parte de la naturaleza aislándola completamente del resto. Entonces, tenemos la responsabilidad de describir las interacciones con el resto, con el medio que rodea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que
como cuando se avanza en una ciencia, eso repercute en todas las otras ciencias, porque también son sistemas abiertos. Los traspasos hacia las diferentes disciplinas no se dan simultáneamente. Pasa tiempo hasta que se entiende lo que ocurrió. En el caso de algunos modelos en ecología, todavía se está razonando por analogía con sistemas físicos cerrados y no abiertos. Y entonces el programa de bioestocástica consiste justamente en llevar la teoría de sistemas abiertos a la descripción de los fenómenos biológicos, que sea en ecología, en neurociencias, en fin, aplicaciones a la medicina también. Es decir, es ese el programa, el objetivo del programa de bioestocástica. Y que tiene que ir en paralelo, por cierto, con todas las aplicaciones a la física y al resto. Entonces, ese es un poco el cuadro general en el cual nos vamos a meter. Y lo que yo quiero hacer es invitarlos a ustedes ahora a abrir una discusión acerca de estos conceptos. ¿Qué significa la estabilidad, la estacionariedad o invariancia y el equilibrio en un sistema dinámico? ¿Ya? Me largué a escribir esto pensando que tenía que hacerlo en una sesión y cuando ya llevaba varios slides me di cuenta de que no va a alcanzar en una sesión. Tendremos que ver cómo ajustamos un poco, pero lo que voy a hacer en esta primera parte, entonces yo creo que voy a tener que utilizar quizá algún horario. Hay un profesor que aparece en el programa que que también está afuera y que va a estar en un aeropuerto a la hora que lo programamos, entonces me dijo que no podía intervenir vía videoconferencia, que es Juan Kimmer. Entonces probablemente yo tome el horario de Juan Kimmer para hacer una segunda parte si es que no alcanzo a meter así a presión los conceptos que les quiero transmitir hoy día. Pero más que nada a mí me interesa que vayamos discutiendo, entonces no quiero hacer cosas demasiado sofisticadas. Lo único que voy a tratar de usar son conocimientos muy básicos de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y sentido común. ¿Ah? Nada más. Bueno, entonces, vamos a analizar la estabilidad de un sistema cerrado. Y ya aquí hay un pequeño problema que yo siempre hago la observación a los colegas de ecología, ¿no es cierto? Y es lo siguiente, esta ecuación bien conocida, la llamada ecuación logística, que es de dinámica de poblaciones, se acostumbra a usar aquí una letra N para decir número. Bueno, desgraciadamente el número es discontinuo como función, entonces ¿cómo podemos derivarla? Primera cosa, o sea, ya ahí hay un problema matemático importante. Entonces, en vez de pensar en número, ¿por qué no pensamos en biomasa? En vez de pensar en número de individuos, pensemos en biomasa y pensemos en proporción de biomasa. Es decir, estos numeritos X de T deberán corresponder a proporciones de biomasa de una especie y por lo tanto van a tomar valores entre 0 y 1. Porque son proporciones. Entonces, uno llama X de T a la proporción de biomasa en el tiempo T y esta cantidad va a incrementar en el tiempo, ¿no es cierto?, para cuando X está entre 0 y 1. Bueno, esto es típicamente lo que en ecuaciones diferenciales llaman un problema con valores iniciales, porque se da la ecuación diferencial y se da una condición inicial. Este X sub 0 es entonces la biomasa inicial en una determinada región, que todavía no vamos a precisar. Pero
estamos considerando un sistema cerrado, ¿ya? Entonces, aquí se supone que lo aislamos, es una idealización total, pero bueno, ya vamos a salir de esa idealización luego. Este alfa entonces es una tasa que nos permite analizar cómo va a evolucionar la biomasa. Ahora, cuando uno hace un dibujito de esta función que está aquí en el segundo miembro, observa que va a alcanzar un valor 1 al final de los tiempos, es decir, la función, aquí la escribí de esta manera, la podemos escribir así, de manera integral, la ecuación o el problema con valores iniciales logísticos lo podemos escribir de esta forma también, como una ecuación integral, y uno puede empezar a construir un algoritmo que nos dé la solución de eso, ¿no es cierto? Vamos a definir una sucesión de funciones, tomamos el primero como idénticamente igual al punto inicial, y después, una vez que hemos construido la enésima aproximación, la n más 1ésima se construye así, ¿ya? Ese es el llamado algoritmo de Picard. Ahora, se prueba, ¿no es cierto?, que eso converge uniformemente hacia una función que ahí la he llamado phi de t x0. Entonces, esta función es la que va a resolver nuestro sistema de ecuación, el problema con valores iniciales que di, partiendo de x0. Y este es entonces el tiempo t. Ahora, bueno, se puede calcular esa solución explícitamente. La solución es esta, de nuestra ecuación logística inicial. Ya. Ahora, vamos introduciendo algunos conceptos típicos de sistemas, pero este sistema cerrado. Se habla de que x0 es el estado inicial. Y esta familia de aplicaciones, fíjense y hagan variar solamente el x0, este es el flujo de los estados. Esto me dice cómo se está moviendo la masa o la biomasa. Y ahora, lo que se acostumbra a hacer para analizar estabilidad es comenzar por identificar lo que son los llamados puntos críticos. ¿Cuáles van a ser esos puntos críticos? Van a ser aquellos para los cuales, cuando yo parto de ese punto, me quedo ahí pegado, no me muevo más. Entonces, phi de t c igual a c. Es decir, decimos que estos puntos van a ser invariantes bajo el flujo de masa phi de t. ¿Ya? Y obviamente corresponden a soluciones constantes o aquellas para las cuales la derivada es cero de nuestro problema con valores iniciales. ¿Ya? Bueno, pero entonces, en el caso que les di de la logística, los puntos críticos van a ser el punto 0 y el punto 1, porque corresponden a tener, a ver, voy a volver atrás. Ahí está la aplicación, la logística. Entonces, corresponde a tener alfa c por 1 menos c igual a 0. Entonces hay solo dos posibilidades, 0 y 1. Esos son los puntos críticos. Pero entonces, vamos acá de nuevo. Ahora, uno puede ver de que si, por ejemplo, tomemos un punto inicial que sea estrictamente mayor que 0 y analicemos lo que pasa con el flujo con respecto al punto crítico 1. Bueno, si t tiende hacia infinito, esta cantidad, ¿no es cierto?, se me va a ir a 0. Es decir, el phi de t x0 tiende a 1, pero esta diferencia tiende a 0.
esta cantidad aquí es cero, ¿no? Es otra forma de escribir el cero que acabamos de inventar, escribimos el 0 como 1. ¿Ya? Bueno, eso, claro. Entonces, la solución phi t se arranca de cero, ¿se fijan? Yo parto un poquito a la derecha del cero y esto se arranca de cero. Entonces, habitualmente uno dibuja esto así, pone aquí el punto crítico 0, acá pone el punto crítico 1. Entonces dice que si yo parto un poquitito a la derecha de 0, voy a tender a arrancarme. Y claro, tiendo hacia este valor. Si yo pudiera ponerme con un punto inicial a la derecha del 1, de todos modos yo voy a tender hacia 1. Y entonces se dice que 1 es un atractor, en cambio 0 es un repulsor. ¿Ya? Eso es lo típico. Y se dice entonces que el 0 es inestable, es un punto crítico inestable, y el 1 es un punto crítico estable, es un atractor. ¿Ya? Eso es lo típico del análisis de sistemas dinámicos clásicos o cerrados. Bueno, entonces vamos viendo otros conceptos. Aquí empieza a aparecer entonces la discusión sobre la estabilidad. La estabilidad significaría aquí encontrar un punto crítico estable, es decir, un punto que sea, por ejemplo, un atractor. ¿Ya? Se acostumbra considerar entonces, aquí este caso, este ejemplo es muy simple. Típicamente en los cursos de ecuaciones diferenciales le ponen una ecuación logística a los estudiantes y les dicen, ya mire, se supone que en la población hay 0,5, no sé, personas, 0,5 de infección, o sea, partimos con un X0 que sea 0,5, ¿qué va a pasar con la infección en el curso del tiempo? Bueno, obviamente todo el mundo se va a infectar porque se tiende a 1. Y lo mismo se puede escribir con computadores, con virus de computadores o lo que quieran, ¿ya? O sea, vamos a tender hacia el 1. Bueno, pero sabemos que hay, a ver si me resulta hacer el dibujo, hay situaciones como estas, cuando uno dibuja un espacio de soluciones, entonces hay situaciones en las cuales uno puede tener puntos que son inestables y muy civilinamente inestables. Estos son los llamados puntos silla, por eso esto imagínenselo en el espacio en 3 dimensiones. Es un punto silla. Entonces, si yo me muevo por esta trayectoria, soy atraído hacia este punto, pero si me muevo según esta otra, me caigo. Entonces, ese no es un punto estable, según la teoría clásica. Es un punto inestable. Bueno, y entonces, claro, la estabilidad aparece aquí como un problema eminentemente geométrico, y por cierto lo es. Es un problema geométrico, hay que ver cómo se dibuja, ¿no es cierto?, el espacio de todos los estados posibles, el espacio de todos los estados posibles, ¿no es cierto?, en el espacio de dimensión apropiada. En el caso nuestro es una línea, es dimensión 1. Aquí dibujé algo en 3 dimensiones. Entonces, el concepto de estado aparece aquí asociado a un punto. El concepto de punto crítico o de estado crítico es aquel para el cual yo tengo invariancia por el flujo. Aquí aparece el término de invariancia bajo el flujo.
Y hay cierta tendencia a pensar, a decir, a confundir el hecho de que tenemos aquí este atractor, a decir que este atractor en muchos casos se identifica con equilibrio. Con equilibrio, o sea, el sistema alcanza equilibrio cuando t tiende a infinito aquí. Pero, bueno, vamos a ver de que esto es engañoso. Si yo les doy un cerrito con dos valles, más bien, dos valles y un cerro, o tres cerros y dos valles, yo dejo caer una pelotita aquí y obviamente se va a ir a este punto que está aquí. Por la atracción gravitacional, ¿no es cierto? Esto va a oscilar un poquito y se va a quedar acá. Si suelto la pelotita acá, también se va a venir a este otro de acá. Entonces yo podría decir, aquí hay dos atractores luego dos equilibrios. En la teoría de sistemas cerrados, eso perfectamente tiene sentido, pero en la naturaleza no. En la naturaleza abundan este tipo de sistemas. Y justamente este tipo de sistemas es el ejemplo típico de algo en que se rompe la teoría de sistemas cerrados en sus conceptos básicos. ¿Por qué? Ejemplos hay muchos, porque, a ver, hay uno que lo pueden hacer ustedes en sus casas, si quieren. Tomen una botella de agua mineral gaseosa, la ponen en el congelador. Al cabo de un cierto tiempo, abren el congelador, van a ver la botellita está quizá todavía líquida. Destápenla. Y puede ocurrir, no es que siempre ocurra, puede ocurrir que en ese momento se solidifique el agua. Es decir, el agua tenía un estado de equilibrio aquí, de equilibrio entre comillas, o sea, un atractor aquí, estado líquido, estado sólido. Ya. ¿Qué pasó cuando lo abrimos? Abrimos el sistema, lo pusimos bruscamente en contacto con un medio ambiente a otra temperatura. Y eso hace que se puede pasar bruscamente de este estado a este otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el equilibrio? ¿Qué significa estabilidad? Eso ya no es estable. La botella de agua, esa de agua mineral, no es estable. Como veremos después, y de eso va a hablar Juan Pablo, y yo no sé si yo mismo pueda en algún minuto después, si tomo la sesión de Kimmer, eso corresponde a metaestabilidad, o biestabilidad la llaman algunos, pero yo prefiero hablar de metaestabilidad. Bueno, entonces siguiendo con esto, en el sistemita cerrado que nosotros teníamos, escribimos, ¿no es cierto?, estábamos resumiendo, estamos partiendo con
la biomasa que corresponde a una especie evolucionando en el tiempo, y su problema con valores iniciales lo escribimos así: la derivada de esta biomasa en el tiempo va a ser igual a una cierta función b de x de t, y partimos de un punto x0. Lo más simple que uno puede imaginar, donde en nuestro ejemplo entonces la b de x es esta alfa x por 1 menos x. Y esa es la que vamos a llamar la fuerza conductora. La expresión anterior entonces también la podemos escribir así, o sea, el problema con valores iniciales lo podemos escribir así. Ya. Bueno, entonces recordemos, el flujo de biomasa está dado por la solución phi de t x0 de esta cosa. ¿Ya? Entonces, dado cualquier estado x0, la aplicación esta la podemos ver, la phi, la podemos ver como una aplicación de dos variables, ¿no es cierto? Entonces, cuando fijo x0, la phi, que le ponemos aquí un puntito para indicar de que estamos haciendo variar la t, esta es una función que va a ser continua y es la solución de nuestro problema inicial. Ahora, si yo fijo t, la aplicación que a cada x0 le asocia phi de t x0, esa aplicación se mueve sobre el llamado espacio de estados, porque me dice que partiendo con un estado x0, yo llego al estado phi de t x0 en el instante t. Ya. Bueno, entonces, el estado, el punto crítico o estado crítico va a ser uno que sea invariante bajo este flujo, ¿ya? Que satisfaga eso. ¿Ya? Este es un resumen de lo que habíamos hecho. Ya, C va a ser un atractor, ¿no es cierto?, en un caso particular de estabilidad, si para cada estado inicial x0, cerca del punto crítico C, tenemos la convergencia hacia C cuando t tiende a infinito. Y va a ser un repulsor cuando no tengamos eso, cuando se arranque, ¿eh? Como lo estábamos viendo antes. Bueno, y ahora vamos a empezar a introducir algunas pequeñas nociones que nos permitan abrir el sistema. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, primero que nada, esto es simplemente una anotación, ¿eh? Ustedes están acostumbrados a oír hablar de los delta y los delta y J, los delta de Kronecker y el delta, ya, este es el delta de Dirac, ya. La delta de Dirac es una medida en realidad. Entonces, ¿en qué consiste esta medida? Nos damos un punto en un conjunto cualquiera, S, y vamos a definir el delta S actuando sobre los subconjuntos de S de esta manera. Pongo un 1 si la S pertenece a A. Y le pongo 0 si no. Nada más simple, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que esta delta S, que es una medida, queda completamente determinada por este S, este elemento S. Entonces, nosotros podemos reescribir el problema con valores iniciales que les di al principio, hablando de un problema de medida inicial. En vez de un problema de valor inicial, un problema de medida inicial. Es decir, yo les doy la delta. ¿Ah? Planteamos nuestra ecuación diferencial de evolución y preguntamos, ¿cuál es la medida inicial? Toma, aquí te paso tu delta x0, paf. ¿Ah? Y ahí está la... Porque el delta x0 es lo mismo que dar el x0. ¿Ya? Hay una pequeña diferencia conceptual, nomás que uno es un puntito y la otra también es un puntito, pero en un espacio de medida. O sea, es una medida, no es un... ¿ya? Bueno, entonces, vamos a decir, para nuestro problema, vamos a decir
que el estado inicial ahora es delta x0. ¿Ya? El estado inicial es delta x0. Es la medida que está soportada por x0. ¿Ya? Un vaso de agua para sacar eso. Ya. Entonces, vamos a hacer una dilatación. Necesitamos en este momento escaparnos del marco estrecho en que hemos estado haciendo el análisis. Entonces, qué sé yo, si estábamos haciendo un análisis en este plano, yo voy a dilatar y voy a tratar de ver esto como una sombra de una cosa que está más arriba. Y eso es lo que nos va a permitir abrir el sistema. Entonces, hasta ahora, la descripción de la evolución de la biomasa de esta especie que estamos analizando, si ustedes lo piensan bien, dimos la ecuación diferencial, pero lo que nos interesaba era el flujo phi t x0, era el flujo de biomasa. Entonces, ¿en qué consiste dar la evolución de la biomasa? Consiste en escoger una función. Cuando uno escoge una función, ¿cómo lo hace? O sea, le tienen que pasar un saco con funciones y uno escoge una. El x0 o el delta x0, para lo único que sirven es para darnos una regla de selección de la función. ¿Ya? Bueno, entonces, obviamente, claro, cuando estamos suponiendo de que mantenemos fijo siempre el dato de nuestro B, ¿ah? de la fuerza esta conductora. Entonces, lo que vamos a hacer para dilatar es considerar el conjunto de todas las funciones, si quieren las toman continuas, me da lo mismo, pero por el momento pónganle funciones nomás, del tiempo, son funciones del tiempo. Cada omega en este conjunto es una función que a cada t asocia omega de t. Es una función del tiempo. ¿Ya? Y que va a representar una trayectoria. Entonces va a representar una trayectoria de su biomasa. Entonces, si yo he fijado el x0, tal como veíamos antes, phi punto de x0 es una función continua, que es solución de nuestra ecuación, y esto es un elemento de omega, es una función del tiempo, t, es un elemento de aquí, ¿ya? Entonces no estoy haciendo grandes trampas, simplemente quiero analizar todas estas funciones. Entonces, para analizar todas estas funciones tengo que introducir este conjunto. Bueno, y entonces vamos a hacer ahora lo siguiente. Denotemos xt de omega, el valor de la trayectoria o de la función omega en el tiempo t. ¿Qué es esto? Algunos aquí en esta sala ya me han escuchado dar este ejemplo, pero es súper básico. Pero cuando van en un avión a oscuras, atravesando el océano, a nosotros casi siempre nos toca atravesar el océano para los viajes largos. Entonces, bueno, uno está medio dormido ahí, qué sé yo, y no tiene idea dónde está. Es decir, uno va en una trayectoria omega y quiere saber dónde está. Entonces, como están ahora las pantallitas que a uno le indican, ¿no es cierto? Dice, usted está a tanto, generalmente lo miden en millas, del destino, ¿no es cierto? Y va con tal velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el xt. El xt de omega nos dice dónde estamos. ¿Ya? Pero la diferencia es que este xt
Claro, ustedes me van a decir, ¿para qué somos tan complicados? ¿Por qué no escribimos omega de t nomás? No, porque la diferencia es que esta xt está definida en un conjunto omega. ¿Ya? Y yo quiero indicar eso, quiero que se tome en cuenta que ahora el xt de omega es el omega de t, es un funcional, porque xt actúa sobre un conjunto de funciones. Y claro, antes habíamos llamado x minúscula de t a nuestra querida biomasa o proporción de biomasa. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, esta cosa, este funcional, es un proceso estocástico, es lo que se llama un proceso estocástico. En muchas ocasiones mal interpretado también, ¿no? Porque no se entiende muy bien lo que es un proceso todavía. Bueno, pero para este funcional, como el x de t, si yo lo miro con un omega fijo, ¿ah?, equivale al x minúscula que yo tenía antes, que me está dando mi flujo de biomasa. Bueno, el x de t satisface esta ecuación diferencial, que era nuestra ecuación logística, si ustedes quieren, y en el caso logístico podemos decir incluso cómo se escribe, y se escribe así, en función del dato inicial. ¿Ya? Bueno, entonces ahora, el problema es que aquí tengo una familia de soluciones posibles, y yo tengo que escoger una. ¿Cómo escojo una? Tengo que escoger algún omega, si ustedes quieren. Porque ahora esto se me parametrizó, si ustedes quieren. Se me parametrizó con los omegas. Ahora tengo que escoger una. ¿Cómo la escojo? Con una probabilidad. Entonces, si definimos una probabilidad sobre omega, esto equivale a dar una regla para escoger trayectorias. Entonces, si nosotros queremos recuperar lo que habíamos hecho antes con nuestro simple cálculo 2, ¿será? No, 3, no. Bueno, ecuaciones diferenciales 1. ¿Ah? Ya. Si queremos recuperar eso, lo que tenemos que hacer es introducir la probabilidad que se concentra en la solución que sabíamos calcular. Ya, me van a decir, pero o sea que es complicado, ¿para aquí? Puras tonteras notacionales, si estos matemáticos, lo único que les interesa es eso, enredar la perdiz con esto. Ya. Bueno, pero espérense, ya vamos a ver. Con esta probabilidad, ¿qué es lo que va a pasar? La distribución, la ley de distribución de probabilidad de la variable aleatoria xt, que está definida sobre omega, tiene esta ley, que es esto, ¿no es cierto? La probabilidad para que xt pertenezca a un conjunto B de estados, va a ser la delta de el antiguo flujo en B. Entonces esto va a ser 0 si el phi no pertenece a B, y va a ser 1 si la biomasa está cayendo sobre B. Simplemente eso. Esa es la ley que satisface este xt. Pero si ustedes lo piensan bien, eso significa de que el estado de nuestro sistema en el instante t está quedando ahora representado por esta delta que está aquí. Entonces, nosotros vamos a decir que la ley de xt bajo la probabilidad p es el estado del sistema en el tiempo t, cuando el estado inicial era delta x0. ¿Ya? Entonces, de esta manera hemos extendido la noción de estado y su evolución, ¿no es cierto?
Y eso nos va a permitir otras cosas, porque, bueno, habría que decir incluso, ser un poquitito más puntilloso con la notación, es decir, dado que esta probabilidad P que metimos depende de esta distribución inicial, convendría ponerle la dependencia así como un subíndice. Pero en fin, por el momento eso no es muy importante. Bueno, sigamos. Ahora, he dilatado mi espacio, ahora tengo este funcional xt de omega, que es el que está llevando la información sobre la evolución de la biomasa. ¿Y qué va a ser una observación del sistema? Bueno, una observación del sistema es una función de la biomasa, del flujo de biomasa. Entonces, la F es un instrumento de observación, si ustedes quieren, o observable lo vamos a llamar, y el YT de omega, que también es el F medido sobre XT de omega, es un proceso estocástico también y va a satisfacer una ecuación diferencial que ya la voy a escribir, pero es importante entonces que se forme en el siguiente cuadro. Aquí tenemos el flujo de biomasa, y para observarlo nosotros ponemos un instrumento aquí, nuestra F. Entonces lo que va a salir va a ser nuestro F de XT. ¿Ya? Ya. Pero, ¿cómo evoluciona ese? Fíjense que yo hice la observación al principio de que incluso en la ecuación logística, cuando uno la mira en algunos libros de ecología, en vez de la X pone la N como número. Y eso no puede ser, pero entonces porque esa es una función discontinua. Pero perfectamente uno puede decir ya, a ver, por ejemplo, ¿cuántos kilos de biomasa me definen un elefante? Entonces puede decir ya, el número de kilos que me define un elefante es mi F, ¿ya? Y yo voy a tener que mi F de XT, entonces el YT, este puede ser una función discontinua perfectamente. O sea, si yo me doy algo que es así con saltitos, si esta es mi F, cuando la componga con mi flujo de biomasa voy a obtener algo discontinuo que me va a dar número de individuos, por ejemplo. Entonces, esta observación es importante porque fíjense que si nosotros partimos del sistema con la XT, estamos con una determinada escala espacial y temporal, y al aplicar la F, yo puedo cambiar eso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que al hacer cambios de escala, vamos a ir cambiando estados y observables, Eso, siempre se juega a que de repente en una de las descripciones o en uno de los modelos tenemos un estado que es en realidad función o observable de un flujo que es en realidad otro estado, en otra escala. Entonces hay que tener en cuenta ahí los cambios que se hacen en las escalas. Bueno, entonces el observable ese también tiene una ecuación diferencial si yo tomo una F que sea diferenciable, no esa F que puse allá discontinua. Ahí, ¿no es cierto?, tengo que aplicar regla de la cadena, me va a quedar esta cosa así, ¿verdad? Me va a quedar así de simple la ecuación. Perdón, me faltó ahí, no, está mal escrita porque me faltó el B.
la ecuación correcta es dfxt igual, tiene que ir la derivada de la xt. Entonces hay que poner bxt f'xt dt. ¿Ya? Ahí está corregido la ecuación 8. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a abrir el sistema ahora. Ahora vamos a tomar este sistema simple y esta especie ya no la vamos a aislar más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a considerar la especie esta sometida a migraciones, ya sea inmigraciones o emigración. ¿Ya? Entonces, vamos a imaginar de que en ciertos tiempos fijos se producen estos cambios. Y estos cambios van a alterar la cantidad de biomasa, ya sea aumentando o disminuyendo. Aumentando o disminuyendo, que vamos a suponer primero que va a ser una cierta cantidad fija. Entonces, esa es una posibilidad. Pero veamos antes un caso más simple. Vamos a abrir el sistema pensando primero en cambiar el estado inicial. Es decir, ese delta x0 o ese x0 que teníamos, cambiémoslo. El punto inicial, x sub 0, ¿no es cierto?, en nuestro modelito hasta ahora ha tenido como ley de probabilidad una delta cargada en un punto x0 minúscula, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a cambiar eso. Supongamos que en vez de conocer exactamente la cantidad de biomasa que teníamos en el instante inicial, el x0 minúscula, no tenemos mucha idea. ¿Ah? Entonces le preguntamos algo de eso a algunos de los jóvenes que están en esta sala y que tuvieron que trabajar con datos supuestamente de Juan Fernández. Deben haber tenido problemas para encontrar esos datos. ¿Ah? Y entonces, por ejemplo, si le preguntan al profesor Sergio Navarrete, mire, qué porcentaje de biomasa de la vidriola podemos considerar como dato inicial, seguramente el profesor Navarrete les habría dicho, mire, póngale más o menos, no sé, pues con una probabilidad 0,95, póngale que es tanto. ¿Ah? Entonces, supongamos que ya no conocemos el dato inicial exactamente, sino que conocemos una distribución de probabilidad del dato inicial. Ahí ya abrimos el sistema. Ahí el sistema se abre, porque quiere decir de que tenemos que considerar las interacciones que han ocurrido antes de que nosotros empezáramos nuestro análisis. Ahí ya lo tenemos abierto el sistema. Entonces, estamos dando, en vez de nuestro delta x0, que antes era nuestra seguridad, nuestra certeza, en fin, ahora damos una medida de probabilidad mu. ¿Ah? La TINCA que tiene el profesor Navarrete, por ejemplo. ¿Ah? La mu. Yo creo que la distribución de probabilidad de la vidriola debe ser más o menos tal cosa. Ya. Ahí está la mu de Navarrete, le podríamos llamar mu sub n. Ya. Entonces, llamemos f0 a la función de distribución del x0. Es decir, ¿qué cosa es el f0? Es la probabilidad de que el dato, ¿no es cierto?, x0 sea menor o igual que x. Es la función de distribución que se define habitualmente en probabilidad. ¿Ya? Ya, y que corresponde entonces a mu de menos infinito x. Ahora, esta distribución, como estamos moviéndonos con cosas que son proporciones, va a ser 0 para valores negativos y va a ser
1 cuando x sea mayor o igual que 1. ¿Ya? Bueno, entonces la distribución ft, o es decir, el estado en el tiempo t, ¿cómo se podrá calcular en ese caso? Bueno, un calculito relativamente simple nos dice que va a variar de esta forma. Es decir, si esta era la distribución inicial, como conocemos aquí la distribución explícita, esa que les di yo antes, ese valor, como conocemos el xt de omega expresado en términos del x0 de omega, un cálculo simple les permite mostrar que van a tener esta relación entre el ft y el f0. El ft de x, que va a ser entiéndase que el ft de x es esto. Ft de x es la probabilidad de que el xt sea menor o igual que x. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso les va a dar esta probabilidad de f0. Ya. Observen que si el t tiende a infinito, esta cantidad que está queda adentro, ¿no es cierto?, se nos va a ir a 0. Perdón, se me va a 1, ¿no es cierto?, se me va a 1. Entonces, el ft de x va a tender a 1, si t tiende hacia infinito. Ahora, por aquí creo, me entretuve en hacer uno. No sé si voy a encontrar aquí a tiempo mis gráficos. Estuve haciendo aquí unos monitos. Claro, miren, aquí por ejemplo, miren lo que pasa. Aquí estoy calculando ya, aquí tenemos el f de xt. Vamos a hacer el siguiente cálculo. Suponemos que partimos con un f0 que va a ser simplemente la distribución uniforme. Es decir, decimos, mire, lo más probable es que el x0, el estado inicial, se distribuya uniformemente sobre 0,1, que lo que típicamente se hace. Ya, entonces, en ese caso, veamos lo que ocurre con el ft. A ver. Sí, no, es este. Se nos va violentamente a 1. ¿Qué significa esto? Significa que todavía están siendo válidas las conclusiones que sacábamos antes, que nos íbamos a ir todos hacia 1. Pero esta vez nos estamos yendo con probabilidad 1 hacia 1. Ya. Aquí tienen, este es un cálculo hecho suponiendo, también tendremos a 1 aquí, pero aquí lo estamos haciendo con una suerte de distribución normal, o sea, es una suerte de... estoy tomando un punto inicial donde lo que hice fue reducir mi normal y renormalizar todo esto dentro del intervalo 0,1. ¿Ya? Y también vamos a tender hacia 1, pero fíjense que aquí ya no es de la forma violenta en que lo teníamos antes. ¿Ya? Entonces, se fijan que ya aquí el concepto de estado está cambiando. O sea, ya no podemos hablar del estado como lo hacíamos en el caso de los sistemas cerrados. Hay que hablar de estado como una ley de probabilidad. Vamos a analizar ahora otra forma de abrir el sistema. Aquí el sistema lo abrimos por su dato inicial. Ahora lo vamos a abrir a partir de su ley de evolución. ¿Y de qué manera? Vamos a suponer que empezamos a perder o a ganar biomasa en ciertos instantes de tiempo. ¿Ya? Los tiempos
K por H, donde H es positivo, estrictamente positivo, y K está en M. Entonces, el psi K de omega lo vamos a llamar el índice de migración. Vamos a decir de que es 1 cuando esté ganando biomasa y que es menos 1 cuando esté perdiendo biomasa. Y claro, hay que poner una cierta proporción de biomasa, que la vamos a llamar sigma H, ¿ya? En cada uno de estos instantes. Bueno, esta notación, así con estos paréntesis, corresponde típicamente a la parte entera de un número real A. Entonces, ¿cómo va a cambiar la evolución ahora? La ecuación que teníamos antes, que llegaba hasta aquí nomás, ahora hay que agregarle lo que estamos ganando o perdiendo de biomasa. ¿Ya? Entonces, veamos qué pasa con esta cantidad. Ese es el problema que tenemos, porque ahora, si yo hago H tender a 0, la pregunta es si existe un límite para eso. Porque observen que si todos los psi K, bueno, cuando H tiende a 0, esta cantidad se me va a ir a infinito, por lo tanto debe tener una serie. Y en esta serie, imagínense que estemos con psi K es iguales a 1 todos. Bueno, voy a tener divergencia de la serie. O si toman en general un signo constante, voy a tener divergencia de la serie. Por lo tanto, aquí hay que pedirle ayuda a la naturaleza. O sea, no podemos resolver este problema así nomás. Pedirle ayuda a la naturaleza significa analizar un poquitito lo que ocurre con los significados que puede tener esto. El significado ahí es tal como lo planteamos nosotros, es por el momento biomasa. Esta es biomasa que se agrega. Aquí hay ciertas analogías con lo que se hizo cuando Einstein formuló su interpretación del movimiento browniano. Porque si uno trabaja con los cuadrados de esto, el psi K al cuadrado vale 1. Siempre. ¿Ya? Entonces, si yo sumo esto, hago la suma de esa cantidad, voy a tener lo siguiente. Vamos a tener que si yo considero los cuadrados, el sigma h al cuadrado, y aquí tengo la suma, sumo todos los cuadrados. Aquí es K simplemente, y aquí vamos hasta parte entera de T sobre H. Esto es igual a 1, entonces aquí me queda esta cantidad. Si esto fuera, si esto representara energía, y aquí es donde hay que hacer una discusión, porque estamos trabajando aquí en realidad con la interpretación actual, esto es masa, biomasa al cuadrado. Pero, en el caso de Einstein, esto era, en el fondo, energía de disipación. Y entonces, la apuesta, porque fue una apuesta de Einstein, él nunca formalizó estas cosas, después fue Wiener el que formalizó todo esto, pero él dijo, bueno, pero esta cosa, si H tiende a 0, tiende a 0, esto no se puede ir al infinito, esto tiene que ser proporcional al tiempo, o sea, tiene que ser una cosa así. Y eso nos obliga a pensar de qué manera ponemos esta cantidad.
Entonces, si uno toma h por t partido por h y hace tender h a 0, eso, piensen que el t partido por h, ¿cómo se define? Este es el mayor de los enteros, ¿no es cierto? Tiene que cumplir con esta ecuación, ¿cierto? O sea, tiene que ser, es la parte entera de este número. Entonces, el número tiene que estar siempre entre estos dos valores. Por lo tanto, cuando yo hago h por t partido por h, eso va a tender, cuando h tiende a 0, tiende hacia t. ¿Ya? Luego, bueno, lo que se le ocurrió a Einstein fue, sí era muy tramposo. Dijo, bueno, pongamos esto igual a sigma cuadrado por h. Y entonces con eso, todo esto tendería a sigma cuadrado t. ¿Ya? Bueno, pero entonces quiere decir que en nuestra ecuación hay que poner no, o sea, el sigma h lo vamos a escribir entonces como sigma raíz de h. ¿Ya? Bueno, lo escribimos así. ¿Cierto? Bueno, ahí está puesto el cálculo. Entonces, lo ponemos así y llamemos a la diferencia que aparece entonces en nuestra sumita, la vamos a llamar, la llamamos WHT. Ese es el término que estaba agregado a nuestra ecuación, o sea, teníamos nuestra ecuación así. Nuestra ecuación la escribimos así, dxt igual a bxt de t. Entonces hay que poner esa sumita más un sigma, y aquí vamos a poner, lo había escrito integralmente, escribámoslo integralmente porque si no, ya, xt igual a x0 más la integral de 0 a t, y aquí viene nuestro p de xs de s, más entonces nuestro sigma wht. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Bueno, pero entonces ahora hay que ver de qué manera justificamos que esto converja. Y la única manera de hacerlo, conocida hasta el momento, consiste en introducir probabilidades. Es decir, dar una regla para la forma de tomar los valores 1 o menos 1. Entonces, lo que suponemos es que vamos a introducir lo siguiente, antes de pasar al límite. Lo que suponemos es que vamos a darnos los psi k, vamos a pedir de que sean independientes entre sí, que tengan una probabilidad de ser igual a más o menos 1, igual a un medio. ¿Ya? O sea, aquí está la hipótesis. Estamos suponiendo que existe una probabilidad sobre nuestro sistema que nos permite tener esto. O sea, aquí estamos asumiendo, y esto es una suposición ecológica fuerte, que hay inmigración o emigración con la misma probabilidad. Tiramos una monedita al aire, ya, entra. No, sale, y así. Estamos suponiendo eso. Y esa es una hipótesis lógica. Eso es lo que se le ocurrió al profesor Navarrete, ¿no es cierto? De aquí sale tanta gente como entra, probabilidad 1 medio, listo. Uniforme. Ya. Entonces, si uno hace eso,
bueno, noten que la diferencia aquí si yo analizo la diferencia entre el incremento de esta sumita es justamente raíz de h y el valor del último sumando, ¿ya? De modo que al cuadrado me da una h, que es nuestra diferencia de tiempo, digámoslo así. Bueno, y entonces, con esas suposiciones que están allá, esta cantidad, ahí por los teoremas elementales de probabilidades, se sabe que hay el teorema del límite central, nos dice que esto converge hacia una variable normal, ¿ya? Pero aquí, en realidad, la convergencia es mucho más fuerte en el sentido de procesos estocásticos, y sobre eso no voy a insistir. Y el límite se llama movimiento browniano. Entonces, el límite de nuestras sumitas sigue una distribución normal con media cero, con varianza t, y sus incrementos son independientes y tienen trayectorias continuas, pero no son derivables, no se pueden derivar. Eso después en algún minuto con las simulaciones que se van a hacer les va a quedar claro. Entonces, este es llamado el proceso de Wiener o el movimiento browniano. Luego, este es el sistema que nos queda. Ahí está la ecuación del sistema abierto, ¿ya? Y bueno, esto se anota generalmente de esta manera. Ustedes vieron que ya uno se olvida del omega, pero está siempre presente. Se escribe así. Pero esta interpretación, o sea, hay que tener mucho cuidado con este DWT. En muchos artículos de biología, en muchos artículos de física, se coloca aquí una derivada del browniano, eso no existe. Porque este objeto hay que interpretarlo más bien como desde el punto de vista de una integral, no como un diferencial. Entonces, nuestra ecuación logística de partida quedó así. Y bueno, nos queda entonces por saber qué significa en este contexto los términos de estabilidad, invariancia, equilibrio, que ahora ya cambiaron totalmente. O sea, el equilibrio tiene que estar definido en términos de estados, pero un estado, recuerden que ahora es una probabilidad. No es uno de estos atractores que veíamos ahí. Por ejemplo, para este tipo de sistemas, uno puede encontrar una probabilidad, digámoslo así, invariante, pero no es de equilibrio. Entonces, invariancia no es lo mismo que equilibrio, estabilidad no es lo mismo que invariancia y no es ciertamente lo mismo que equilibrio. El equilibrio es una notación, es un concepto mucho más delicado. Las preguntas que quedan entonces para la audiencia es, ahora en este nuevo contexto, ¿cuál será el significado de la estabilidad, de la invariancia y del equilibrio? ¿Ya? Entonces, yo paro aquí y yo creo que es tiempo de un café, a menos de que quieran preguntar. ¿Sí? Gracias.